La distinción se nota en cada silencio y en cada nota. Regional 97.3. Regional para vos. La radio que todos eligen. Seguimos con el tema de la basura y el traslado, el posible traslado, el presunto traslado. Vamos a hablar como habla la gente de cuando hace policiales o judiciales. Y resulta que está bueno por ahí historizar, hacer una historia, crear, digamos, de dónde viene todo esto, porque se habla mucho de los residuos sólidos urbanos, se habla mucho del plan que hay en Oro Verde, pero quizás no se conozca tanto cómo se generó esto. Para hablar y conocer un poco de esto, estamos en contacto, en comunicación, con Laura Folonier. Ella es trabajadora social y en su momento una de las vecinas que generó este plan junto a otros. Hola María Laura, ¿cómo estás? Octavio Aye te saluda. Estamos al aire aquí en Regional 97.3. Hola Octavio, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias y bueno, un saludo ahí para todos los que están escuchando. Bien, queríamos hacer una especie de recuperación de dónde viene todo esto y bueno, rastreando por gente amiga, conocida, caímos con vos que fuiste una de las que participó en esto que es el tratamiento actual de los residuos sólidos urbanos. ¿Es así? Contanos un poquito. Así es. Bueno, allá por el año 2008, si no recuerdo mal, había surgido una noticia, así, un trascendido como ahora, muy parecido, que me trae muchos recuerdos a aquel momento, porque bueno, tenía que ver con una metropolización, decía, es decir, que varias de las ciudades cercanas, aledañas a Paraná, junto con Paraná, iban a desarrollar un plan de disposición de los residuos en un predio que en ese momento, bueno, se pasó por varios predios, pero en ese momento puntual estaba en el límite entre Paraná y Oro Verde, en el municipio de Paraná. Ajá. Entonces, a partir de ahí, bueno, nos surge la alerta a un grupo de vecinos, incluso, bueno, ni siquiera nos conocíamos entre nosotros, pero bueno, nos fuimos convocando a partir de una reunión informativa justamente que le solicitamos al intendente de ese momento. Preocupados por esos trascendidos, se les solicita esta reunión al ingeniero y a Dumé. Partir de eso, en ese momento era José Luis Dumé, sí. Bien. Y bueno, a partir de eso llega, en ese momento creo que era, el secretario de Ambiente de Paraná, a plantear el plan que básicamente consistía en que se iba a trasladar, ellos decían la fracción de rechazo, del lugar donde actualmente se disponen los residuos en Paraná a este nuevo lugar, y en ese lugar no solo los de Paraná, sino también los de las ciudades aledañas. Se la invitaba a Oro Verde a participar de este proyecto. Sí. Y lo que se pretendía era, una vez que llegaban a este sitio, hacer una clasificación que era por un método como de, o sea, todo venía mezclado y en ese lugar, por un método de zarandas y imanes, se iba a clasificar. ¿Qué a nosotros nos generó muchas dudas. Disculpame, ¿vos hiciste referencia a fracción de rechazo, puede ser? ¿Algo? ¿O escuché mal? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, lo que se denomina fracción de rechazo sería aquella parte de los residuos que en una situación de clasificación, de separación de los residuos para su posterior reciclado, Sí. son aquellos que no se pueden
no se pueden separar, no se pueden reciclar porque ya están mezclados por su composición química, por diferentes motivos, no se pueden. El problema es que cuando se mezclan los residuos en origen, es más difícil clasificarlos después, porque ya viene el papel y el cartón mezclado con la yerba, ¿no? Con un montón de cosas, entonces esa clasificación se vuelve, bastante engorrosa y se pierden un montón de materiales que si se separaran en origen se podrían como recuperar, ¿no es cierto? Se podrían poner en valor, volver a reciclar, reutilizar y alargar su vida. Bueno, ustedes entonces, se enteran de esto. Esa fue una de las razones. Sí. ¿Se enteran de esto y cómo reaccionan o cómo siguen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, preocupados, muy preocupados, porque, primero porque toda esa clasificación resultaba muy dudosa, la tecnología, no había muchas experiencias de otras ciudades donde se había desarrollado y demás, pero fundamentalmente porque nadie quiere tener la fracción de rechazo en su pueblo, ¿no? Nadie quiere que su pueblo en su patio tenga un basural, y mucho menos de las magnitudes que tiene aún considerando que es una fracción de rechazo, que no va a venir absolutamente todo el material, supongamos que efectivamente es así, pensemos que es de una gran ciudad como Paraná y de las ciudades aledañas que son grandes y van creciendo, y que sabemos que por su historia y por la historia de todos los basurales, erradicar después un basural una vez que se instala es muy difícil. Entonces, esta es una decisión que como ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos de qué habilitamos y qué permitimos, porque una vez que llega a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, es muy difícil que eso se pueda revertir, que eso nadie lo quiere, entonces es algo que genera rechazo y que, es muy difícil después cambiarlo de lugar, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo importante de darse los tiempos de discutir, de evaluar, de pensar bien de qué se trata esto y si verdaderamente en este caso Oro Verde quiere eso para su ciudad, ¿no? Porque los impactos ambientales y hasta paisajísticos, si se quiere, ¿no? Son de una magnitud muy importante. Tiene un montón de desventajas y sí, uno entiende perfectamente que Paraná, sobre todo, y muchas de las otras ciudades alrededor, tienen un gran problema con su basura, tienen que resolver cómo van a gestionarla de ahora en más, porque no pueden seguirla gestionando como la gestionan. Pero eso no puede ser a costa de otras localidades, ¿no es cierto? Tiene que ser para el bien mayor de todos, Laura, no al revés. Claro, Laura, ¿y cómo ustedes allá por 2008, como me decías, lograron que no avanzara ese proyecto que le llamaban, no me acuerdo cómo dijiste la palabra, ahora le llaman regionalización y le van cambiando, digamos, los términos? Que hablaban de zona metropolitana, habían hecho como una región metropolitana en donde se debatían varios puntos y uno era la gestión de los residuos. Sí, ahora es parecido. Sí, es más o menos parecido, pero esto de la regionalización de los basurales no es algo nuevo, es algo que hace rato que se viene insistiendo, y que hay mucha gente especializada en el tema que puede explicar claramente por qué no son aconsejables desde los puntos de vista sociales, ambientales, de salud, pero en ese momento... nosotros tomamos contacto con la gente que era mucho menos la gente que había en ese momento y que sabía de estas cosas. Y además, empezamos a preocuparnos y empezamos a unirnos entre los vecinos. Yo creo que lo que en ese momento nos ayudó fue poder organizarnos, poder encontrarnos entre los vecinos que estábamos preocupados,
asociarnos, vincularnos con periodistas, medios locales, gente que nos quería escuchar, y así fuimos construyendo una gran red, en donde incluso no solo éramos vecinos de Oro Verdes, sino también de la zona sur de Paraná, que se veía profundamente afectada por esto y que también tenían una gran tradición en ese momento, de experiencias de reciclaje y de intentos de la gestión de residuos. Entonces, a partir de todo eso, pudimos como tomar fuerza para decir, esto no lo queremos en nuestra localidad, esto no lo queremos en nuestra zona. Construimos los argumentos de por qué no esto. Y bueno, fue una situación de peso. En ese momento el intendente de Oro Verde nos escuchó. Creo que no tuvimos tanta suerte en Paraná, aunque en realidad hubo algunas instancias de diálogo que no llegaron a demasiado, pero sí, que hubo algunas instancias de diálogo en ese momento. Y bueno, y convergió en dos cosas. Por un lado, el proyecto de regionalización. Había una audiencia pública que sucedió en el Teatro 3 de Febrero, en donde la gran mayoría de la ciudadanía se llenó el teatro y la ciudadanía dijo que no quería esa forma de gestión de los residuos, tanto la ciudadanía de Paraná, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones sociales que trabajaban con recuperadores, con cirujas. También, participaron un montón de organizaciones y se dijo que no. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sucedió interesantísimo desde mi punto de vista para Oro Verde es que, empezamos a construir nuestra propia pregunta de qué queremos, cómo queremos gestionar los residuos, ¿no? Y empezamos a encontrar que había otras localidades que ya lo estaban haciendo, como era Federal, como era Rosario, otras que lo empezaban a hacer, y encontramos una herramienta que en su momento fue interesante, que fue empezar a hacíamos unos talleres en el polideportivo, donde empezamos a armar cómo lo queríamos, qué queríamos, por qué teníamos que hacerlo así, donde empezamos también a comprometer a más ciudadanía todavía. Y el proyecto se presentó y fue caminando, fue todo un proceso, no fue ni fácil, ni corto, ni mágico, pero con el tiempo se fue instalando un proyecto de separación de residuos, que en ese momento le pusimos basura cero, que fue impulsado por los vecinos, que fue tomado por la gestión municipal de aquel entonces, y que por lo menos en el tiempo fue bastante sostenido, ¿no? Sí. Y o sea que eso es ahí tienen dos cosas se me hacen dos aspectos grandes para resaltar. Uno, por un lado, el tema de poder haber dado pelea o haber detenido ese proyecto de regionalizar el tema de la basura, y por otro lado, generar lo que hoy, hasta el día de hoy, con sus más, con sus menos, con sus tropiezos, sigue vigente en Oro Verde, que es la gestión de los residuos. Y que no es algo para minimizar, creo que es algo para rescatar, para exigir que se cumpla, que se sostenga, porque ese programa fue un programa que costó mucho trabajo, que fue en su momento abrazado por la ciudadanía, acompañado por la ciudadanía, que logró una validación social importante, y que no, a diferencia de este otro proyecto, no tiene consecuencias negativas, digamos, no tiene un impacto negativo. Permite justamente mejorar en un montón de aspectos, desde el trabajo de los empleados municipales que recuperan, que juntan la basura, los recicladores, ¿no? El espacio en donde va la fracción de rechazo.
todo termina redundando en un beneficio hacia la comunidad. Por eso, en ese momento, lo que resolvimos y lo que nos convencimos quienes llevamos adelante esto, es que la basura debe ser tratada localmente, es localmente como la tenemos que gestionar, cada uno. Ya de por sí nos cuesta un montón hacernos cargo de nuestra propia basura, ¿no? Sí, Terminamos sí, de sí. limpiar nuestra casa y sacamos la bolsita afuera. Sí. Imagínate si encima el municipio la carga y la manda a otra ciudad. Nos desvinculamos completamente de la basura, Claro. y no vemos que seguimos teniendo ese problema. Digo, como planeta Tierra finito, que necesita que dejemos de generarle basura, en lugar de estar haciéndonos cargo de la basura, tratar de producir menos basura y gestionarla del mejor modo posible, la sacamos afuera de nuestra ciudad. O sea, nos desresponsabilizamos de eso. Eso no puede ser una práctica consciente del impacto que la basura genera en nuestra vida como especie, si queremos, humana, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, estas cosas además, quiero decirte que ninguno de nosotros era especialista en estos temas, ni yo tampoco lo soy, no me ocupo de eso, trabajo en otras áreas. Claro, no, pero digo, uno los va aprendiendo en la medida en que se va dando cuenta de que es responsabilidad también de cada uno de nosotros generar la menor cantidad posible de basura y que esa basura impacte lo menos posible y que nuestras ciudades sean responsables con esa basura que se produce. Claro, porque esto es algo que comenzó en 2008, si no saco mal la cuenta, son 18 años que han pasado. Se ha duplicado prácticamente la población de esa fecha hasta ahora en Oro Verde, y sin embargo, el plan, que cuando yo llegué hace 10 años también, funcionaba bastante bien porque se separaban, había campañas, digo, y hoy fue decayendo y prácticamente se junta todo junto, digamos, ¿no? Entonces, digo, eso también hace que uno se separe del tema de la producción del residuo. El tiempo y cómo lo gestiona, no solamente llevarlo a otra ciudad, sino que cuando estás acá, si no te haces cargo por lo menos de lo que pasa dentro de tu casa, se complica. Claro, sí, sin duda. Sin duda, la gestión de los residuos es un tema altamente complejo, por eso cuesta tanto abordarlo. Claro. No es una cuestión sencilla, por eso no le encuentran la vuelta, digamos, ¿no? Sí. Porque tiene desde una dimensión individual hasta una dimensión social. El plan que se desarrolle tiene que ser un plan que se sostenga en el tiempo, más allá de las gestiones. Digo, el plan que se piense para Paraná, para la zona metropolitana y también para Oro Verde, ¿no? La gestión de la basura no es algo que lo resolvemos ahora y después mágicamente sigue funcionando solo. Es algo que permanentemente tenemos que estar trabajando, mejorando, ajustando. Bueno, yo creo que también es una oportunidad importante para pensar qué está pasando con ese programa, qué queremos, si queremos seguirlo sosteniendo como ciudad, por qué, qué beneficio nos trae, y si no queremos sostenerlo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dejar algo que, entiendo yo, funcionaba? Claro. Por otra cosa que no sabemos cómo va a funcionar, que compromete ambientalmente a la ciudad, digamos, por la magnitud que va a tener. Yo creo que es importante darse el debate, hacerse el tiempo para estudiar, para discutir, para encontrarse entre vecinos, vecinas,
y poder encontrar una solución común. Es urgente eso, porque como decía al principio, creo que estas cosas, una vez que se instalan para siempre. Después Claro. es muy difícil poder modificarlas. Entonces, este es el momento de decir, paremos, veamos de qué se trata esto, queremos informarnos, queremos ser parte de la decisión, ¿no? Sí. Porque en algún punto lo que pasó en ese momento fue que nosotros nos sentimos parte de la decisión. O sea, por un lado dijimos esto no, pero esto sí. Claro. Es ser parte de ser corresponsables en el trabajo, ¿no? Tuvieron una oposición fuerte al proyecto, pero a la vez se pusieron en modo positivo, digamos, o propositivo, y generaron estas charlas y estos talleres que derivaron en lo que es hoy el plan de manejo de residuos en Oro Verde. Sí. Sí, incluso yo recuerdo que hasta hace algunos años eso, como lo había escuchado desde las gestiones vecinalistas, como un punto fuerte, la posibilidad de que los vecinos participen, se involucren y traían esta experiencia, digamos, de la construcción de un plan de gestión de residuos como una de las experiencias de justamente de participación, de involucramiento de los vecinos en el plan de gobierno, si se quiere, en el plan de gestión. Y a mí me parecía muy interesante eso, ¿no? Como independientemente del partido que sea, que los partidos políticos que acceden a las gestiones de gobierno puedan tomar las propuestas de los vecinos, puedan escucharlas, tomarlas y transformarlas en políticas públicas, a mí me parece de una riqueza extraordinaria, y no lo digo por este plan en el que me tocó participar, lo digo en general, ¿no? Por todo lo que suceda en la comunidad vecina. No, es que es fundamental, digo, la receptividad que uno puede tener, porque uno puede trabajar mucho y no tener receptividad de nada, y en ese momento ustedes la tuvieron y lograron lo que lograron, que es justamente esto que parecería, es muy loco porque 18 años después estamos hablando otra vez de lo mismo, pero quizás sea parte también del tema de cómo se va manteniendo las culturas y cómo se va reproduciendo todo esto y cómo hacer que esto, por lo menos ahora aparece en debate nuevamente. Acá, para salir un poco del tema, te mandan saludos, dice: impecable tu invitada, sus conceptos, la claridad, y evidentemente trabajó y estudió sobre el tema. Ese es para vos, todo para vos, ¿no? Ay, gracias. Lo dice Sergio, que nos está escuchando. Bien, Laura, yo te agradezco muchísimo. No sé si quedó algo en el tintero que vos quieras rescatar. A mí me parece bárbaro poder haber charlado con vos por esto, por dos cuestiones, digamos. Primero, demostrar que si una vez se pudo, hoy también se puede. Eso me parece lo primero, porque está apareciendo mucho el tema de la resignación. Sí. No tiene que suceder. Claro, no, sí. Pero bueno, viste que también los tiempos han cambiado en 18 años. Sí, yo hoy cuando me convocaste, Octavio, pensaba en esta cuestión de preocuparnos por, como que yo decía, otra vez pareciera que esta discusión que creía que algunos pensábamos saldada, ¿no? Sí. Nos habíamos resistido fuertemente, parecía que había quedado claro el mensaje de la ciudadanía, tanto de Oro Verde como de Paraná, de que no era la forma que se quería, digamos, de gestión de los residuos. Habíamos propuesto otra forma y ahora pareciera que estamos en exactamente la misma discusión, ¿no? Sí, es totalmente... Y bueno, y eso como que decía, uy, qué tristeza, qué duro, qué sé yo, pero después pensaba y decía, bueno, también es una oportunidad para difundir estas cosas, para
para ver qué cosas hay que ajustar, qué de nuevo tiene que suceder en esto, ¿no? Esto que yo decía, bueno, ver qué pasó con ese plan de residuos, por qué si no está funcionando tan bien, por qué será, qué cuestiones no han funcionado, qué hay que ajustar, tenemos que darlo de baja y cambiarlo por otra cosa, tenemos que abrir, o sea, qué debates tenemos que abrir y qué no. Y a mí me parece que lo que no tenemos que cansarnos de hacer es justamente de como vecinos informarnos de estas cosas y tomar una postura crítica en relación a esta, la que consideremos después de informarnos, ¿no? Pero tomar una postura consciente, que no nos digan otros y quedarnos en ese lugar de resignación, sino poder tomar una decisión consciente de esto sí, esto no, esto que antes se evaluaba que estaba mal, ahora está bien. Bueno, lo que sea que tiene que ser, pero tiene que ser, tenemos que empezar a tomar un posicionamiento activo en relación a eso. Y creo que eso ya lo pudimos hacer en otros tiempos, lo podemos volver a hacer, aunque sean otros tiempos, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, por tu testimonio, por tu conocimiento compartido y bueno, y también, ¿por qué no?, por la colaboración en aquel 2008-2010 donde se generó este proyecto que bueno, que sigue teniendo vigencia. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, ojalá y esto nos sirva para crecer como sociedad y no para resignar ambiente, planeta, humanidad. Está bien. Vamos, por ahora vamos por el tema de los residuos. Chao, hasta luego. Bien, ahí pasó Laura Folonier, trabajadora social, vecina o ex vecina de Oro Verde, pero con una participación importantísima, tanto en la oposición en el año 2008, hace 18 años atrás, aquella vez se pudo, esta vez también se va a poder, y también una de las personas que estuvo en los grupos que generaron el plan de manejo de residuos de Oro Verde y que también hay que aprovechar la situación para poder revisar qué está pasando.